Bienvenidos a La Chica Perica, mi gente. Hoy quiero compartir con ustedes un dato histórico. Un dato que creo yo les puede resultar tan interesante como me resultó a mí. Y es la respuesta a la pregunta de ¿cuándo se jugó el primer partido de fútbol en territorio nacional, en territorio peruano? Pues bien, en videos atrás compartía con ustedes, les comentaba que el fútbol llega a la costa peruana allá a finales del siglo XIX, 1880, 1890. Algunos historiadores y sociólogos extienden este periodo hasta 1870, pero lo cierto es que el fútbol llega a finales del siglo XIX y llega a través de comerciantes, inmigrantes, navegantes ingleses que se encontraban en la costa peruana y también gracias al aporte de aquellos jóvenes que habían ido a cursar estudios al Reino Unido, jóvenes peruanos que habían ido a cursar estudios al Reino Unido, específicamente en Inglaterra, y que habiendo adoptado estas costumbres, estas actividades deportivas, estos divertimentos y formas de ocio ingleses, regresan al país y comienzan a realizar estas prácticas en suelo peruano. Es decir, el fútbol llega al Perú a finales del siglo XIX gracias al aporte de los ingleses, pero también gracias al aporte de estudiantes peruanos y nacionales que habían tenido un paso por Europa. Este fenómeno se replica prácticamente en toda la región, en toda Sudamérica. Podemos hablar de Ecuador, Chile, Paraguay, pero sobre todo a la región de Mar de Plata, Uruguay y Argentina específicamente. El historiador y sociólogo argentino Pablo Alabarces, en su obra El fútbol en América Latina, señala lo siguiente en relación a este fenómeno. Con respecto a la República Oriental del Uruguay, dice lo siguiente. En Uruguay, el padre fundador del fútbol, obviamente, es William Leslie Powell, un inglés graduado en Cambridge y profesor del English High School de Montevideo desde 1885. Ya había habido un partido documentado en junio de 1881 entre el Montevideo Cricket Club y el Uruguayan Montevideo Rowing Club, y otro más supuesto que documentado en 1878 con participación, ojo ahí, con participación de marineros británicos. Como podemos ver, este fenómeno de la incorporación del fútbol gracias a los inmigrantes británicos, a los inmigrantes ingleses, es un fenómeno que se repite en toda la región. Pero entonces, ¿cuándo se llevó a cabo el primer partido de fútbol en territorio peruano? El historiador Jorge Basadre Grossman señala que el primer partido de fútbol en suelo peruano se llevó a cabo el 7 de agosto de 1892. Y este partido se disputó en el campo de Santa Sofía, un campo de propiedad del Club Lima Cricket, un club fundado, conformado por residentes ingleses y por familias inglesas. Aquellos ingleses que como consecuencia de estas relaciones comerciales, hay que recordar que a mediados del siglo XIX hubo una explosión guanera, hubo un momento histórico, económico, de bonanza en el país, a raíz de estas relaciones comerciales con el Imperio Británico, con los ingleses, es que estas familias británicas se constituyen en el país ya de manera permanente. Son este grupo de personas, este grupo de ciudadanos, este círculo de ciudadanos ingleses quienes constituyen el Club Lima Cricket y que dan la posibilidad o proveen el campo necesario para que se desarrolle el primer partido de fútbol. Por eso no es de extrañar que este primer partido de fútbol se haya disputado entre dos equipos que estuvieron conformados únicamente por ingleses, salvo por ahí algunos nacionales, pero mayoritariamente estos dos equipos que disputaron el primer partido de fútbol en 1892, estuvieron conformados por ingleses. Sin embargo, hay que recordar también que en 1924 el diario La Crónica da cuenta de un partido disputado, un partido internacional, el primer partido internacional, así lo describe en esta reseña, en este informe periodístico, el diario La Crónica, un primer partido celebrado y disputado entre ingleses y peruanos, y que es muy bien recogido en la obra de Jaime Pulgar Vidal, y señala lo siguiente, recoge este informe periodístico que decía lo siguiente: recordamos el primer match internacional con los ingleses de fiestas patrias, pugnado el año 1895. Entonces, por un lado, tenemos el primer partido disputado en 1892, seguramente organizado por el Club Lima Cricket entre
residentes ingleses, pero disputado en territorio nacional. Por eso es que decimos que es el primer partido de fútbol celebrado o disputado en territorio nacional. Pero por el otro lado tenemos en el año 1895 un partido en el que se enfrentaban los seleccionados, vamos a llamarlo así, los seleccionados ingleses y los seleccionados nacionales. Si bien es cierto, en el informe periodístico no se habla de una selección peruana, sino de nacionales que conformaron este equipo, me tomo la licencia de decir que fue nuestra primitiva selección nacional peruana, que disputó el primer partido de fútbol en el año 1895. Sin embargo, estos son datos documentados, son datos registrados, son datos históricos, son datos que han salido o se han robustecido de cierta bibliografía. Sin embargo, hay que recordar una conversación que sostuvo el poeta José Gálvez Barrenechea con el político y también deportista Alfredo Benavides Díaz-Canseco, quienes señalan, según lo establece Gerardo Álvarez en una publicación, en un artículo en el libro de Aldo Panfichi, que señala que el primer partido de fútbol o el fútbol se habría desarrollado en la década del 70, es decir, en 1870. ¿Qué señala este artículo? Dice, el poeta José Gálvez escribió un ensayo sobre los principios de la práctica del fútbol y el Club Lima Cricket. En él, a partir de una conversación que sostuvo con Alfredo Benavides Díaz-Canseco, sostiene que la práctica del fútbol se habría iniciado varios años antes. Las fechas que propone remontan sus inicios hasta la década de 1870. Entonces, por un lado tenemos que la primera fecha registrada y documentada de un partido de fútbol fue en el año 1892. El primer partido disputado por nacionales frente a ingleses fue en el año 1895, pero tenemos una conversación entre José Gálvez y Alfredo Benavides que da cuenta que el fútbol ya se practicaba en la década del 70, es decir, en 1870, en la década del 70 del siglo XIX. Hay que recordar que hubo un periodo de guerra entre 1879 y 1884. El Perú se enfrascó en una guerra, en una disputa bélica con nuestro vecino país de Chile, y que durante todo ese tiempo hubo un silencio. Cuando me refiero a un silencio, hubo un silencio en la información, en los registros periodísticos. Como era evidente, el foco de la noticia ya no estaba en la práctica de los ingleses en territorio nacional, sino estaba básicamente enfocada en los temas de cobertura, seguramente, de las actividades bélicas que existían en aquel entonces. Por eso hubo un silencio prolongado y recién se da cuenta de los primeros partidos de fútbol o del primer partido de fútbol allá por el año 1892. Pero más que seguro que este deporte, considerando que los ingleses habían llegado a nuestro país con ocasión de la explosión guanera, allá a mediados del siglo XIX, probablemente este deporte ya se venía practicando con anterioridad. Un punto de referencia podríamos establecer, sí, la década del 70, porque hay que recordar que en Inglaterra, donde se funda o donde se inventa el fútbol ya de manera organizada, se dan las primeras reglas de Cambridge allá por el año 1850. Eso quiere decir que entre la dación de estas reglas en Inglaterra y su incorporación en territorio nacional probablemente haya transcurrido un tiempo y podemos ubicar el desarrollo del fútbol con la llegada de los ingleses allá por el año 1865. Pero bueno, los datos documentados e históricos son que el primer partido de fútbol se llevó a cabo en el año 1892 y tuvo como protagonistas a ingleses. Pues bien, como todo hecho histórico, siempre tiene que tener un prócer, siempre tiene que haber alguien que lleve la bandera de este acontecimiento histórico. Podemos mencionar al estudiante peruano Alejandro Garland. Es así que el historiador argentino da cuenta de este joven chocolatero, podríamos llamarlo así, y señala que, como siempre hace falta un prócer, este habría sido Alejandro Garland, hijo, en el caso peruano, hijo de británico, peruano, estudiante en Gran Bretaña, que trajo la pelota en su equipaje antes de la Guerra del Pacífico en 1879. La guerra, lamentablemente, postergó el nacimiento del fútbol peruano. Esto lo dice un historiador argentino, no es un historiador peruano. Entonces, eso es un poco de lo que les quería hablar hoy día sobre el momento histórico en el que se juega el primer partido en territorio nacional y a partir del cual se comienza a construir nuestra historia futbolística, una historia que seguramente tiene mucho camino por recorrer y que esperamos
más temprano que tarde, pueda darnos los frutos que nos merecemos como país chocolatero, como ese país chocolatero que somos. Es todo, mi gente. Nos vemos en un próximo video y que tengan un excelente fin de semana. Aguanta, mi gente, me estaba olvidando la recomendación de hoy. No les voy a recomendar estos dos libros porque ya se los recomendé en videos anteriores, pero sí este nuevo. Este es un título, El fútbol en América Latina, del sociólogo y filósofo argentino Pablo Alabarcés. Debo confesar, no lo termino, creo que voy recién por las primeras 100 páginas, pero tiene esa información histórica muy rica, y lo bueno es que no se limita a un país en específico, sino que habla del fútbol en general en toda la región, sobre todo en Sudamérica, pero también menciona países como México, algunos países de Centroamérica, y de cómo el fútbol se va desarrollando. Son las primeras páginas, como les digo, al final de la lectura les voy a compartir más datos, pero no quería dejar de recomendárselo. Un libro muy bueno de Pablo Alabarcés, sociólogo e historiador argentino. Nos vemos en un próximo video.